Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil que es un Asus X415JA. Vamos a tratar varios puntos de este equipo que los van a poder encontrar en la descripción del video por capítulos, para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. De igual manera les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda. Entonces primero vamos con el unboxing, giramos el equipo y aquí tenemos, bueno, primero que todo esta manija. Hacemos esto por aquí, ya quité o recorté la parte del sello, levantamos. Aquí miramos ese compartimento que lo agarramos desde aquí y lo retiramos. Y aquí tenemos el equipo que por aquí, por esta parte, podemos meter el dedo para poder sacarlo. Por la parte de acá hay otro compartimento y es aquí donde tenemos el adaptador de corriente, que ahora lo vamos a mirar más detalladamente. Cerramos aquí y ahora abrimos esta otra compuerta de por aquí. Y aquí tenemos unos documentos que también ahora los vamos a ver. Y ya pues no tenemos nada más. Cerramos aquí la caja, la retiramos y vamos a mirar el resto de cosas. Bueno, por aquí tenemos los documentos que sacamos y primero que todo tenemos un manual de usuario pequeño, se podría decir. Trae algunas cosas de inicialización del dispositivo, del equipo, que tanto a veces trae, pero de igual manera pues no está tan completo este manual, pues de igual manera todo lo vamos a mirar en este video. Y por aquí tenemos ya un documento de garantía que nos explica cómo debemos hacer las garantías, qué es lo que sí cubre, qué no. Y de igual manera hay que guardar todos estos documentos, incluido la caja, con todos sus empaques, por si de pronto hay un defecto de fabricación. Con este documento y todo lo demás nos van a poder ayudar. Por aquí tenemos el adaptador de corriente, es pequeño, de color negro, cuadrado. En el medio tiene el logo de Asus. La conexión que tiene es fase y neutro, no tiene polo a tierra, tampoco es abatible porque hay otros que se esconden por aquí y este no. En la parte de acá abajo tiene las características del adaptador de corriente y entre eso tenemos pues de que es de 19 voltios por 2.37 amperios a 45 vatios. Este adaptador de corriente también puede venir de 19 voltios por 1.75 amperios a 33 vatios. En la parte donde sale el cable hay como una goma para evitar de que el cable de pronto se parta. El cable es un poquito delgado, pero se lo mira con buena construcción, de buena calidad. Tiene esta correa tipo velcro. La medida de este cable es de 2 metros. La medida de la punta es de 4 milímetros por 1.35 milímetros. Y también este cable pues no posee ningún filtro. Por aquí ya tenemos el computador, está en esta funda como de tela color blanco. Vamos a sacar el equipo y lo vamos a colocar por aquí. Y bueno, por aquí ya nos podemos dar cuenta que el equipo es de pasta o plástico, es bien liso. El logo de Asus pues lo tenemos aquí en el medio. Esta referencia de este equipo la podemos conseguir en 3 colores, que son el azul, el gris y este que es el color plata. También les voy a hablar sobre sus medidas. Así a lo ancho tenemos 32.54 centímetros o 12.81 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.6 centímetros u 8.5 pulgadas. De alto aquí en esta parte tenemos 1.99 centímetros o 0.78 pulgadas. En el peso tenemos 1.5 kilogramos o 3.31 libras, aunque ya saben que ese peso puede variar por algunos gramos, pues eso depende qué tanto tenga dentro: memoria RAM, unidades de estado sólido y disco duro. La batería que tiene este equipo es interna, de polímero de litio de 2 celdas a 37 vatios hora. En la duración de la batería podría ser entre unas 4 a 5 horas, ya saben que eso más depende del funcionamiento que le demos, de los programas que tengamos activos, que si subimos el volumen, que si navegamos en internet, los videos, todas esas cosas disminuyen el tiempo
de funcionamiento de la batería. Entonces esa es una de las preguntas que a veces no se pueden responder, ya depende del uso que le den. Este computador lo podemos conseguir con varios procesadores Intel de la 10ª generación. Entre esos pues los voy a mencionar todos, que son el primero, el Intel Celeron N4020 con frecuencia base de 1.1 GHz y frecuencia de pulso de 2.8 GHz con 4 MB de caché, 2 núcleos y 2 hilos. También lo podemos conseguir con el procesador Intel Pentium Gold 6805 con frecuencia base de 1.1 GHz, frecuencia máxima de 3 GHz, con 4 MB de caché, 2 núcleos y 4 hilos. También lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i3 1005G1 con frecuencia base de 1.2 GHz, frecuencia máxima de 3.4 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos y 4 hilos. También lo podemos conseguir con procesador Intel Core i5 1035G1 con frecuencia base de 1 GHz, frecuencia máxima de 3.6 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos y 8 hilos. Y por último lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i7-1065G7 con frecuencia base de 1.3 GHz, frecuencia máxima de 3.9 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos y 8 hilos. En los gráficos depende del procesador. Si tenemos el Celeron, el Pentium, el Core i3 o el Core i5 ya serían las gráficas de Intel UHD, pero si de pronto tenemos el procesador Intel Core i7 ya las gráficas serían de Intel Iris Plus, y también podrían venir acompañado de unas gráficas independientes de Nvidia MX330. En la memoria RAM tenemos una DDR4-3200 integrada en la board que puede ser de 4 GB o de 8 GB, y si tiene disponible una ranura para memoria RAM también DDR4. En la descripción del video voy a dejar los tipos de memoria compatibles con este equipo, aunque si le van a colocar una memoria RAM en ese slot se recomienda una que sea del mismo tipo de la integrada. En este caso sería la DDR4-3200. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido NVMe PCI Express generación 3 de 256 GB con factor de forma 2280, y sí tiene puerto para la conexión de unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas, y el puerto M.2 también sí es compatible con memoria de Intel Optime. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home y también podemos instalar la edición profesional, que es la más recomendable lógicamente, y este equipo sí tiene disponible TPM 2.0 para una posible instalación de Windows 11. En la parte izquierda del equipo primero que todo tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente, después tenemos un puerto USB 3.2 tipo C, después tenemos una rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo y que va a ser expulsado por el ventilador interno. Después tenemos el puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. En la parte derecha del equipo tenemos una ranura de candado en forma de cuña. Después tenemos dos puertos USB 2.0 tipo A. Después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono o micrófonos independientes. Después tenemos un lector de tarjetas micro SD. Después tenemos un LED indicador de encendido que se ilumina cuando el equipo está encendido lógicamente, y puede estar parpadeando rápidamente cuando el equipo está en modo de suspensión. Después tenemos un LED indicador de estado de la batería que se ilumina de color blanco cuando el adaptador de corriente está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería está entre el 95% y el 100%. También puede iluminarse de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo
que está cargando la batería y que el nivel de la carga de la batería es inferior al 95%. También puede iluminarse de color naranja intermitente y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería es inferior al 10%. Y también lógicamente puede estar apagado y eso indica que se está utilizando el equipo, que el adaptador de corriente no está conectado y el nivel de carga de la batería está entre el 10% y el 100%. En la parte de atrás solamente tenemos las dos bisagras, tenemos por aquí un grabado y por aquí hay unos dos orificios que ayudan un poco con la refrigeración, aunque esa no es del todo la refrigeración que maneja este equipo, que la propia es la que ya miramos pues en el lado izquierdo. Y en la parte de enfrente del computador pues no tenemos casi nada, solamente esto aquí como una ranura, como hundido, para nosotros poder meter el dedo por aquí y levantar la pantalla. En la parte inferior del equipo primero que todo tenemos el material que es en pasta, es de color gris, es como granulado, los tornillos para el desarme están a simple vista, por aquí tenemos las gomas que permiten que el equipo no se deslice de la superficie donde esté. También permiten que el equipo quede un poco levantado de la superficie para que por los lados entre el aire y entre por aquí por esta la ranura de ventilación. Entra el aire por aquí que la recoge el ventilador y la expulsa todo esto por aquí, enfriando toda esta parte. Eso lo vamos a ver más tarde cuando desarmemos el equipo. En la parte del medio por aquí tenemos la información del equipo, entre esas tenemos el modelo o referencia del equipo, tenemos el serial del equipo, también tenemos el voltaje, el amperaje con el que trabaja y los vatios que consume, y también tenemos otras cositas que yo creo que no son tan relevantes saberlas. Y por último por acá abajo tenemos los altavoces estéreo. Bueno, como se pudieron dar cuenta, este equipo no posee unidad de DVD, que está totalmente obsoleto, tampoco posee puerto VGA y tampoco tiene puerto LAN RJ45 para la conexión de internet por cable. Y lo que sí tenemos es un adaptador de red Wi-Fi 5 más Bluetooth 4.1. Y bueno, pues vamos a mirar, vamos a abrir la parte de aquí, vamos a testear sus bisagras. Vemos que son suaves, aunque siempre están un poquito como ajustadas. He tenido otros equipos que son todavía más suaves. Y bueno, pues la dejamos ya aquí en esta parte para acabar de mirar lo que hay aquí dentro. Y retiramos este protector del teclado. Por aquí tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.6 centímetros que puede tener resolución de 1366 x 768 en HD o también la puede tener con 1920 x 1080 en Full HD con 200 nits o 250 nits. El panel de niveles IPS con antirreflejos, como se pueden dar cuenta los biseles son muy delgados y por acá también tenemos unas gomas por aquí y acá que permiten que cuando se cierre el equipo pues no haya un completo rozamiento de la pantalla con el teclado, pues para que no se vaya marcando en la pantalla el teclado. La relación de aspecto de esta pantalla es de 16:9, el logo de Asus está en la parte inferior de la pantalla y esa pantalla no es táctil. En la parte de encima de la pantalla tenemos un solo micrófono, en el medio tenemos la webcam integrada para tomar fotos a 0.3 megapíxeles y grabar video en 480p. Y al lado tenemos un LED indicador que se enciende de color verde cuando la cámara está en uso. Por aquí tenemos el teclado tipo chiclet con teclas de color gris claro, las letras son de color blanco, la distancia entre tecla y tecla es de 1.4 milímetros, los bordes del teclado por acá también es en pasta, es liso y está el teclado un poquito como hundido, aquí en esta parte está hacia abajo, también para evitar que cuando se cierre la pantalla las teclas no queden marcadas en la pantalla. El teclado puede contar con retroiluminación, pero en este caso no lo tiene. Este modelo que tengo en este momento no cuenta con eso, pero si lo tuviera, entonces se puede encender o apagar con la tecla F7, que en este momento está, como quien dice, sin icono, está desocupada, entonces eso significa que el F7 nos va a servir para administrar la retroiluminación del teclado. En las teclas F y J tenemos las lineecitas para poder ubicarlas con el tacto para nosotros poder posicionarnos en el momento de teclear. La tecla mayúscula
sí posee un LED indicador luminoso que se enciende cuando las mayúsculas están activas y lógicamente que van a estar apagadas cuando las mayúsculas estén desactivadas. Y por acá arriba, como varios equipos, tenemos las teclas de acceso rápido, que por ejemplo aquí tenemos la de silenciar el sonido, bajar el volumen del sonido, subir el volumen del sonido, bajar la luminosidad o brillo de la pantalla, subir la luminosidad o brillo de la pantalla, deshabilitar el panel táctil. Como les comentaba, la F7 es para administrar o apagar, encender la retroiluminación si estuviera disponible. Por aquí tenemos la tecla que administra las pantallas cuando uno conecta un televisor, otro monitor por cable HDMI. Con este podemos administrar si se mira ya no más, lo mismo en los dos o escritorio extendido. Por aquí tenemos para bloquear Windows, deshabilitar la cámara, hacer un recorte de la pantalla o pantallazo que le decimos, y por acá está para abrir la aplicación de Mi Asus, que es recomendable instalarla porque nos va a poder ayudar con varias cosas del equipo. La tecla FN que está por acá abajo también tiene un LED indicador luminoso que se va a encender cuando nosotros lo combinemos con el escape, para nosotros poder alternar los accesos directos de acá arriba. Por ejemplo, si está apagado va a funcionar los accesos directos como ya los mencionamos, pero si yo combino esa tecla con el escape ya va a funcionar lo que es F1, F2, F3 hasta F12. Y por último, en la parte derecha superior del teclado se encuentra el botón de encendido, que también nos sirve para suspender el equipo en Windows. Por aquí les indico el panel táctil. Es amplio horizontalmente, en la parte vertical es un poquito corto. Es compatible con multigestos, su clic derecho e izquierdo se encuentran incluido en el panel táctil, y en la parte derecha superior tenemos el sensor de huellas dactilares, el cual nos permite iniciar sesión en Windows. Bueno, ahora vamos con el desarmado y el armado de este equipo. Lo vamos a desarmar más que todo para hacer una actualización interna. Vamos a hacer varias pruebas, vamos a instalarle varias cositas a ver cómo nos va con la compatibilidad. Por ejemplo, tenemos unidades de estado sólido NVMe de 1 TB para ensayarle, a ver si nos la reconoce. Si no la reconoce, vamos con la de 512. También vamos a hacer un ensayo con una unidad de estado sólido tipo SATA para ver si también es compatible. Y por acá tenemos una memoria RAM de 16 GB que la vamos a probar en su puerto, en su único puerto. Si no la reconoce, pues vamos con la de 8. Y también vamos a ensayar el puerto para la instalación de un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, y por aquí ya tenemos el cable que nos va a servir para nosotros poder conectar este disco duro de 2 TB. En la descripción del video voy a dejar el link de donde se puede conseguir este cable por si de pronto tienen este equipo. Y también el desarmado del equipo nos va a servir por si de pronto tenemos que cambiar un ventilador, una tarjeta, un cable flex, hacer una reparación electrónica, para cualquiera de esas cosas también. Recuerden que este procedimiento se hace bajo su propia responsabilidad. La persona que lo haga pues se hace responsable, no yo de mi parte, lógicamente, que yo les muestro, pero ya de parte de ustedes miran que tienen que hacerlo correctamente, porque si no, lógicamente que pueden hacer algún daño. Si no se sienten capaces, pues lo más seguro es de que busquen una persona que lo haga por ustedes, que sí esté especializado o que tenga conocimiento en esta área. Lo otro que les comento también es que antes de hacer eso tenemos que colocar una tela o algo debajo para evitar de que la tapa de encima se vaya a rayar. Entonces, bueno, retiramos estas partes de aquí para continuar con el procedimiento. Entonces, en este equipo tenemos que tener en cuenta unos tornillos, el largo de los tornillos, porque si de pronto podemos también hacer un daño. Entonces, primero vamos a retirar los tornillos que son más largos, que son estos dos de aquí y estos dos de acá. Recuerden que si miran este icono quiere decir de que estoy acelerando el video, porque hay procesos repetitivos, por ejemplo como sacar tornillos, no necesitamos verlos completos, entonces vamos a acelerar, a adelantar esas partes. Y listo, miren, aquí ya salieron los 4 tornillos que son más largos. Ahora vamos por los pequeños. Y por aquí tenemos los 6 tornillos pequeños también para que se den cuenta.
¿Por qué menciono eso de los tornillos que hay que tener en cuenta? Porque si de pronto nosotros sacamos un tornillo de los grandes y lo ponemos acá en la parte donde están los pequeños, podemos perforar el reposamanos o la parte de encima y nos va a salir el tornillo por encima. Y bueno, ahora vamos a retirar ya la tapa. Recuerden que podemos utilizar una herramienta plástica como esta que nos va a ayudar a sacar la tapa sin hacerle daño al equipo. Entonces en este equipo lo que tenemos que hacer es, bueno, girarlo un poco y vamos a empezar a retirar desde esta parte. Entonces levantamos un poco, miren que ahí ya salió gran parte. Seguimos volteando el equipo. Ahora vamos a esta parte de aquí. Miren que ya va saliendo gran parte. Yo creo que con eso sería como suficiente. Vamos volteando el equipo y vamos a intentar sacarlo. Creo que no se puede todavía, ¿no? Bueno, de igual manera pues podemos ir palanqueando aquí. Levantamos un poco y vamos introduciendo la herramienta plástica y esto va saliendo muy suave. Volteamos otra vez el equipo un poco y vamos levantando y lo acercamos, bueno, y vamos levantando y vamos retirando. Miren que esto va saliendo muy fácil. Y listo. Miren que ya esta parte ya salió completa. Bueno, entonces ahora ubiquemos bien el portátil para continuar con el video y las partes internas. Bueno, listo, retiramos la tapa y bueno, ya tenemos acceso a toda la parte interna de este equipo y vamos a mirar, bueno, pues desde por acá abajo. Primero que todo tenemos la batería, que la referencia la voy a colocar por aquí para que la tengan en cuenta por si de pronto tienen este equipo y algún día la batería ya no funcione bien, ya tienen ahí la referencia para comprarla y hacer el cambio, así como vamos desarmando. De todas maneras, en la batería les comento que su conexión está por aquí y desde 8 pines. Y bueno, la vamos a retirar aquí con estos 3 tornillos para mirar la parte de abajo. Y listo, ya retiramos los tornillos. Ahora esta partecita la subimos y ahí ya podemos levantar la conexión y ya podemos retirar la batería también. Entonces ahí también les indico la batería para que la tengan presente de cómo es por un lado y aquí está por el otro lado. Y bueno, ya tenemos acceso a la parte de más abajo y aquí es donde encontramos el panel táctil, que les voy a indicar por aquí la referencia de ese panel táctil, también por si de pronto algún día necesitan conseguirlo, y también les muestro la imagen de ese panel táctil de un lado y también les muestro del otro lado. Y por aquí ya les estoy indicando la conexión del panel táctil que va de aquí, que es de 8 pines, como lo pueden ver. Va por aquí con este cable flex y conecta hasta la parte de acá también con 8 pines. Y por aquí tenemos otro cable flex que viene la conexión desde aquí, que es de el lector de huellas dactilares, y va subiendo por aquí hasta la parte de la board. Por aquí debajo de este cable flex tenemos la conexión del teclado, que es de 30 pines, y seguimos por la parte de acá, que aquí tenemos una conexión pequeñita que es para la conexión de la retroiluminación del teclado si la tuviera disponible. Como les comentaba, en este equipo no está disponible, por tanto ese cable flex pues no está y no está conectado, pero entonces es esta parte de aquí. Vamos subiendo y por aquí tenemos la ranura que está disponible para la memoria RAM. Las otras memorias RAM, las que son internas, me imagino que están debajo, o sea en la parte de la board, pero en la parte de abajo. Vamos subiendo y por aquí tenemos el procesador que está acá debajo, está integrado en la board y no se puede cambiar ese procesador, aunque por ahora no se puede. Si de pronto después haya alguien que lo haga, y está presionado pues por este cobre que vemos por aquí, que la referencia de ese cobre también se las voy a indicar por aquí para que la tengan presente. Y por aquí al ladito tenemos el chip BIOS también para que lo tengan presente, que está en esta parte. Y pues ya hablando sobre esto, entonces ya podemos hablar sobre el ventilador que está por acá, que les voy a mostrar la referencia del ventilador de bien cerquita para que la tengan en cuenta, y también les voy a indicar el ventilador de un lado y también del otro lado para que lo tengan en cuenta cómo es de manera física. Me estoy dando cuenta que sus aspas están bien juntas, eso indica que este ventilador es silencioso. Ya tenemos que probarlo más tarde. Bueno, y también por aquí tenemos la conexión de ese ventilador en esta parte de aquí, que es de 4 pines. Y pues ya que estamos hablando del ventilador, por aquí tenemos unas líneas que están por aquí
que eso indica que el ventilador va a refrigerar todo esto. Esto lo hace con la ayuda pues también de la carcasa que la tenemos por aquí, que miren que tiene también esta parte de aquí así, y es que esto va a quedar en el ventilador y esto de acá va a quedar en la parte de la board, va a encerrar esa parte, entonces el aire solamente va a ser conducido por aquí y no se va a esparcir por todo el equipo porque se podría perder la refrigeración. Entonces esa pasta que acabamos de ver va por toda esta línea blanca, entonces eso quiere decir que el ventilador va a refrigerar todos estos componentes, incluido aquí el procesador, el chip BIOS, bueno, entre otros. Y de pronto si este equipo tuviera unos gráficos independientes, entonces ya vendría aquí el chip de Nvidia que hablamos y aquí vendrían sus memorias RAM para ese chip de video, que también sería refrigerado toda esta parte. Ahora vamos en la parte de acá arriba, aquí tenemos la conexión del cable de video que también es del micrófono y que también es de la cámara. Esa conexión es de 40 pines. Eso quiere decir de que la pantalla, si de pronto algún día se nos dañara, se nos partiera por algún motivo, tendríamos que conseguirla para computador con bordes delgados y que venga con 40 pines. Entonces así podemos ubicar más fácil la pantalla. Por acá tenemos el puerto M.2, que aquí les indico su conexión. En ese momento pues tiene conectada la unidad de estado sólido que habíamos hablado de 256 GB, y nos damos cuenta también de que su factor de forma es 2280. Ahora de aquí saltamos hasta acá abajo y podemos hablar ya del adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth que está en esta parte y va conectado con una sola conexión de antena que va desde aquí, que es de color negro, entonces le va a dar la vuelta al ventilador y va a la parte de arriba de la pantalla, que es donde se encuentran las antenas. Y al lado del adaptador de red Wi-Fi tenemos aquí una conexión que es de 40 pines que va por debajo del ventilador y sale acá de igual manera a su conexión de 40 pines, que esta conexión la hace en esta mini board que se encuentra aquí, que por acá tenemos los dos puertos USB 2.0 tipo A, también tenemos la conexión del audio, tenemos los LEDs indicadores, el de encendido y el del estado de la batería, y también está la conexión del audio, que aquí también les estoy indicando la conexión, que es de 4 pines, y eso va conectado aquí en este altavoz, y de este altavoz pasa por otra conexión hasta el otro de acá. Por aquí también les indico la referencia de los altavoces por si de pronto también algún día desean conseguirlos porque de pronto ya se pongan defectuosos, no suenen bien o algo así. Y regresamos acá pues para mirar la board, que sale con estos 4 tornillos. Tenemos que sacar esta bisagra, sale esta tarjeta y pues también se las voy a indicar de un lado esta tarjeta y también del otro lado para que la tengan presente por si de pronto algún día se les daña el puerto de audio, el puerto USB. Deben conseguir de pronto posiblemente pues toda la tarjeta, entonces ahí están las imágenes para que se les haga más fácil conseguirla. Y por último tenemos aquí al lado el espacio para el disco duro, que es de 2.5 pulgadas, ya sea disco duro o unidad de estado sólido, cualquiera de las dos funciona. Y por acá tenemos al lado o atrás de la conexión del adaptador de red Wi-Fi, la conexión del disco duro o unidad de estado sólido, como le quieran colocar, y esa conexión es de 10 pines. Entonces esa sería toda la información básica interna de este equipo. No vamos a extendernos ya en la parte todavía más avanzada, pues si ya debajo de pronto pues ya está el teclado. El teclado, la única manera de sacarlo o de cambiarlo ya es retirando todo esto, la board, ya tenemos que retirar el ventilador, tarjeta, todas esas partes para poder ver el teclado, cosa que tenemos que cuidar mucho ese teclado porque en el momento de cambiarlo siempre es un poquito complicadito sacarlo. Y ya habiéndoles explicado toda la parte interna básicamente, entonces bueno, vamos a volver a montar la batería, pero no la vamos a conectar hasta mientras hacemos el cambio que les comento. De igual manera a veces podemos trabajar con la batería puesta, conectada, pues igual yo ya lo he hecho varias veces y no pasa nada. Entonces que tenemos que tener un piso antiestático como yo lo estoy teniendo, es como un tapete que se nos permite trabajar con partes electrónicas y no nos vamos a sobrecargar de energía. Entonces colocamos la batería. Y ahora sí vamos a conectar todo lo que dijimos. Entonces primero vamos a colocar la memoria RAM. Primero colocamos la memoria de 16 GB, a ver si no la reconoce. Ahora vamos a retirar la unidad de estado sólido que tenemos aquí.
y colocamos la de 1 TB. Bueno, la conectamos y esto miramos que entra más o menos como a los 30-35 grados. La bajamos y colocamos su respectivo tornillo. Entonces primero vamos con la conexión del disco duro. Entonces tenemos que hacer el ensamblado, que esto es lo que vino junto con la conexión que vamos a hacer. Entonces ubicamos esta que tiene una flechita hacia arriba, eso quiere decir de que por ahí es donde va a ir el conector. Entonces colocamos este disco duro de esta manera, así. Esto incluso tiene unas bolitas que insertan en donde van los tornillos, aquí en esta parte. Entonces es más fácil ubicarlo. Y como es de goma, entonces lo podemos estirar un poco. Y listo, de esta manera tiene que quedar. Y ahora traemos ya el conector. También miramos su conexión, que la parte más delgada va así de esta manera. Lo colocamos ahí y esto va a ir en esta parte así de esta manera. Entonces primero voy a colocar la parte de acá. Aquí es un poquito complicado para meter la goma, pero igual sí se puede. Empujamos bastante, que no quede salido por ningún lado, tiene que introducirse bien hasta abajo y listo. Ahí ya quedó bien presionado hacia abajo. Y ahora sí vamos a colocar aquí subimos la conexión, el seguro y colocamos ya el cable, lo aseguramos y esto aquí lo doblamos para que quede de esta manera así. Y listo, ya está hecha la conexión. Vamos a ensayar a ver cómo nos va con todo eso. Y por último, aquí ya colocamos la batería, presionamos y movemos el seguro. Ahora vamos a colocar ya la tapa de la carcasa. La colocamos ahí y solamente vamos a atornillar, como siempre, los tornillos de arriba, que no sé si recuerden, son pequeños los dos de acá arriba. Y bueno, ya lo vamos a colocar en posición. Voy a abrir la tapa y vamos a continuar a ver cómo nos va con la conexión que hicimos, a ver si nos reconoce todo lo que colocamos. Bueno, ya tenemos el equipo aquí, entonces voy a presionar el botón Power. Ya lo presioné, ya me dio un parpadeo en la pantalla. El LED de la corriente ya me dio iluminación, eso quiere decir de que hasta ahorita el equipo ya encendió. Recuerden que cuando se hace un cambio de memoria RAM o retiramos la batería, siempre se nos demora en darnos imagen en la pantalla, pero ahí van viendo el tiempo para que se den cuenta cuánto se demora. Entonces lo vamos a dejar a ver hasta cuánto se demora. Ahí ya me dio el logo de Asus, eso quiere decir de que ya me reconoció los dispositivos que conectamos, o mejor dicho, vamos a mirar si los detectó. De igual manera ya tenemos imagen, eso quiere decir de que ya tenemos acceso al sistema. Listo, ya tenemos la imagen de Windows ahí. Entonces bueno, ahora vamos a entrar en la parte de acá de Windows para empezar a testear todo lo que colocamos, a ver si nos reconoció todo. Bueno, ya estamos aquí en el escritorio de Windows, entonces vamos a abrir el programa de AIDA64, que es el que nos va a ayudar a verificar la conexión de todo lo que hicimos. Y de una vez pues vamos a mirar, antes de meternos allá, vamos a darle clic derecho aquí, este equipo, propiedades, y vamos a ver cuánto nos reconoce de RAM. Aquí está, que le instalamos 20 GB, entonces bueno, cerremos aquí. Vamos a ver en la parte de acá, le damos aquí en equipo, le damos aquí en DMI y vamos aquí donde dice dispositivos de memoria. Aquí está el canal 1, que es las 4 GB. Como les había comentado, es una 3200, pero trabaja a 240. ¿Por qué? Porque la que yo coloqué
es una DDR4 2400, entonces se baja. Por tanto, la recomendación, como les comentaba, si le van a colocar una memoria RAM adicional en ese slot, que sea del mismo tipo de la que ya tiene integrada, en ese caso sería una 3200. Entonces así funcionaría a su máxima frecuencia. Entonces bueno, volvemos acá a la memoria RAM que le instalé. Aquí dice que es de 16 GB y pues lo que les comentaba, el tipo de memoria que es de 2400. Bueno, esta parte ya de la memoria RAM. Y vamos a la parte del almacenamiento que está por aquí y le damos aquí en esta parte donde dice ATA y primero verificamos acá arriba la unidad de estado sólido, bajamos todo hasta acá y aquí es donde podemos ver más información más precisa de esa unidad de estado sólido. Como se pudieron dar cuenta, era una crucial, la referencia es una P1 y por aquí está que el factor de forma es 2280 que está en el puerto M2 o M.2, que es de 1000 GB o 1 TB de almacenamiento, y acá está PCI Express de la tercera generación, de generación 3. Entonces esa parte ya no la reconoció y por acá está el disco duro. De igual manera bajamos y aquí nos damos cuenta que es una marca Seagate, que es de 2.5 pulgadas, que es de 2 TB, que la velocidad de rotación es 5400 revoluciones por minuto y que es una SATA 3. Entonces eso quiere decir de que sí nos reconoció la unidad de estado sólido de 1 TB. No vamos a ensayar la de 512 porque lógicamente que si nos reconoce la de 1 TB nos va a reconocer de menos capacidad. Y de igual manera la memoria RAM no ensayamos la de 8 GB. ¿Por qué? Porque si nos reconoció la de 16, lógicamente que las de más abajo sí no las va a reconocer, o sea de 8 GB y de 4 GB. Y en donde colocamos el disco duro, lógicamente que si nos reconoce 2 TB, quiere decir que nos reconoce 2 TB hacia abajo. Si quieren también puede colocar una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB y de igual manera la va a reconocer. Eso es lo que yo alcanzo a ver los límites pues de este equipo. De igual manera 2 TB me parece que es bastante en el disco duro, 1 TB me parece también que es bastante en la unidad de estado sólido y 16 GB más 4 serían 20, también sería bastante. Entonces estas pruebas es lo que más podríamos llegar a colocar. No sé si de pronto no reconoce 32 GB en la memoria RAM, no sé si en la unidad de estado sólido 2 teras, bueno, pero yo creo que estas características son buenas para nosotros poder potenciar nuestro equipo. Ahora voy a ensayar la unidad de estado sólido tipo SATA a ver si la reconoce. Si la reconoce, pues les indico de esta manera como lo estoy haciendo. Y si no, pues ya pasamos a desmontar todo lo que habíamos colocado y a armar y pues ya les comentaría si no la reconoció. Y también se me olvidaba mostrarles pues ya el almacenamiento en Windows. Entonces vamos a abrir este equipo, le vamos a dar aquí. Y aquí ya comprobamos que entre estos dos tenemos la unidad de estado sólido de 1 TB y por acá tenemos el almacenamiento de disco duro de 2 TB de 2.5 pulgadas. Entonces también para que lo tengan en cuenta de que acá en el almacenamiento sí aparece para utilizarse pues normalmente. Y bueno, aquí estamos nuevamente mostrando que sí me reconoció la unidad de estado sólido tipo SATA. Vamos aquí al almacenamiento en la parte de ATA nuevamente. Y bueno, aquí tenemos el disco duro de a ratos, que era el de 2 TB, porque pues todavía no lo he retirado, la memoria RAM todavía está. Solamente quería mirar si esa conexión me sirve. Entonces aquí está esta unidad de estado sólido. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que es una unidad de estado sólido, es una marca Oxco o algo así. Como se pueden dar cuenta es de 128 GB, suficiente como para ensayar nada más. Ya sabemos que nos puede reconocer hasta 1 TB. Está en el puerto M.2. Y miren aquí que es SATA 3, esta es una SATA, no es una NVMe. Entonces ahí está comprobado que también nos puede reconocer unidades de estado sólido tipo SATA. Y lo vamos a verificar también acá en este equipo. Entonces aquí está, que está de 120 y este es el disco duro de 2 TB. Bueno, como se pudieron dar cuenta, sí nos reconoció la unidad de estado sólido de 1 TB, que pues ya no está porque la cambié. Ahora tengo puesta esta unidad de estado sólido de 128 GB, pero esta es la tipo SATA que queríamos ver a ver si también la reconocía. También nos reconoció la memoria RAM de 16 GB, que no nos dio ningún problema. Y por acá tenemos también el disco duro de 2.5 pulgadas. Recuerden que también le pueden colocar
una unidad de estado sólido también de 2.5 pulgadas. Y aquí está el cable flex, que pues toca de comprarlo por aparte. En la descripción del video les voy a dejar un link que los conduce a la página de Amazon donde pueden conseguir este cable. Me ayudaría muchísimo si lo compran desde ese link a mí también, pues por haberles indicado todas estas cosas, que también la hago con un esfuerzo grande. Y también déjenme decirle que este cable está preparado o sirve, es compatible para todos los modelos Asus X415 y lo que vaya después, algunas letras, pero es con ese modelo, por tanto sirve para varios modelos. Es de 10 centímetros esta parte de aquí, y también viene con unos tornillitos que no sé para qué sirven. De igual manera miré que no se puede ajustar nada incluso, y viene con otro cable flex de repuesto. Miren, eso está muy bien, por si de pronto se nos daña este, entonces podemos cambiarlo por este que está aquí. Entonces eso me ha parecido bueno. Recuerden, ahí les dejo el link de la compra a este artículo. Entonces vamos a dejar el equipo como estaba. Entonces bueno, vamos a hacer una desconexión aquí de la batería, ya que la tenemos a mano. Si no, pues también podemos trabajar con batería conectada. Yo ya lo he hecho, no ha pasado nada. Entonces bueno, desconectamos o quitamos la memoria RAM, quitamos los seguros de los lados y ya la podemos retirar. En la unidad de estado sólido también solamente quitamos el tornillo y la retiramos. Y colocamos la unidad de estado sólido que ya tenía este equipo. Entonces y también quitamos aquí en la parte del disco duro. Buscamos ahí, lo retiramos. Bueno, desde aquí lo jalamos hacia arriba y bueno, esto ya lo podemos utilizar para un equipo. Y listo, volvemos a hacer la conexión de la batería aquí, así presionamos desde arriba hacia abajo y después movemos el seguro para que no se vaya a salir. Ahora traemos hacia acá la carcasa y ahora sí ya la presionamos de todos los lados, porque ahora sí ya la vamos a asegurar totalmente. Y bueno, ahora vamos a colocar los tornillos pequeños. Primero este de acá, este de aquí, aquí y acá y acá. Son 6. Y por último los 4 tornillos más largos que van en estas partes. Y listo, ahí termina el armado del equipo. Recuerden que si les gusta esta clase de contenido pueden ir suscribiéndose al canal. Aquí abajo está la parte de suscripción. Recuerden que si se suscriben no deben pagar nada. Y todavía tampoco no hemos terminado con el video, recién vamos, yo creo que en la mitad. Todavía nos faltan más cosas por testear. Y por ahora los dejo con una galería de imágenes de ese equipo cortica, unas 3-4 imágenes, y continuamos con más. Bueno, ahora vamos con el inicio del equipo. Vamos a ver qué tan rápido inicia, sabiendo que tiene las características mencionadas, que es un procesador Intel Core i3, 4 GB de RAM y la unidad de estado sólido de 256. Ahí estoy presionando el botón Power. Esperamos que aparezca el logo de Asus. Listo, ahí va el cronómetro para que ustedes se den cuenta, bueno, más o menos cuánto se demoró, sabiendo que tiene pues las características mencionadas. Bueno, ahora tenemos la prueba del sonido. Primero que todo tengo que comentarles que el controlador de audio, el propio, ya está instalado. También el volumen del reproductor está al 100%, el volumen del sistema también está al 100%. También les comento de que no es lo mismo escuchar el sonido desde este video que escucharlo pues en vivo. De todas maneras, cuando termine de sonar, yo les voy a dar mi opinión sobre el sonido. Entonces pues aquí tengo una canción de YouTube que no tiene problemas de copyright, entonces la podemos utilizar para esta prueba. Entonces bueno, yo la adelanté un poco hasta la parte donde más o menos se puede apreciar mejor el sonido y la pausé. Entonces vamos a despausar y yo ya les comento a ver cómo nos va.
Listo, yo creo que es suficiente para darnos cuenta que también sonó, y en mi opinión pues sonó bien, suena bastante fuerte, como usualmente ya lo habíamos visto en otros equipos Asus. Entonces me parece que los brillos, el bajo también se escucha bien. También hay que tener en cuenta que estoy en una parte donde no hay mucho ruido y entonces por tanto se alcanza a escuchar bien. Entonces esa ha sido la calidad del sonido de este equipo. Bueno, aquí les estoy indicando la temperatura mínima de este equipo. Como se pueden dar cuenta acá en esta parte, el equipo está trabajando al 0%, o mejor dicho, no le tenemos puesto ninguna tarea. Por tanto, ahí es cuando está en más reposo el procesador, y nos damos cuenta acá en cuestión de las temperaturas, y miren que hay entre 37, 42, 37, y es una temperatura mínima muy baja. De todas maneras, casi no tenemos que tenerla en cuenta porque es cuando el equipo está en reposo, y pues sí son una de las temperaturas más bajas que he mirado en los equipos pues que he tenido en el canal. Entonces esa es la temperatura mínima que tiene este equipo. Bueno, ahora les estoy indicando la temperatura máxima que puede llegar este equipo. Como pueden ver, aquí ya lo estoy poniendo a trabajar al 100% gracias a esta aplicación que lo puede estresar bastante el procesador, y por tanto ya estaría trabajando al 100%, y ahí es cuando el procesador llega a su máxima temperatura. Como pueden ver, ya va trabajando más de 2 minutos, que es suficiente para que el procesador ya se caliente a su máxima temperatura. Entonces por acá les indico las temperaturas y ahí estamos viendo que está entre 62, 60, entre 59 por ahí. Entonces esa es una temperatura muy baja, y mirando pues que la refrigeración la hace bastante bien. También estoy intentando escuchar el ventilador, pero no se lo siente para nada. No lo escucho casi nada, se podría decir, y eso que estoy en un ambiente de silencio. Y bueno, también vamos a mirar cómo está la temperatura por acá. Recuerden que el ventilador está por esta parte y él enfría todo esto por aquí. Entonces estamos mirando que no se abriga casi nada. No, mantiene una temperatura normal. Se abriga un poquito, pero no es que queme ni que se sienta, la verdad. Como el aire está saliendo por aquí, usualmente se calienta bastante por aquí. Pero en este caso el equipo no se está calentando para nada, y entonces me parece que está manejando una buena temperatura, y pues como se pudieron dar cuenta, esa es la temperatura máxima de este equipo. Bueno, aquí les estoy indicando la calidad de la cámara. Como se pueden dar cuenta, hay un buen encuadre en esta parte de aquí, o sea, no se nos escapa mucho el espacio por los lados. Tengo que comentarles también que tengo una buena iluminación, no mucha iluminación, sino una iluminación agradable para que se pueda mirar bien todo. Y pues con esa iluminación nos estamos dando cuenta que aparecen varios espacios por aquí que están como brillosos, y toda esta parte. También la calidad me estoy dando que pues no es tan buena, siempre hay un poquito de ruido, aunque tenemos que tener en cuenta de no comparar una cámara de un celular con la de los computadores. Por otro lado, también les comento que estoy más o menos a unos 40 centímetros de la cámara, unas 35 por ahí más o menos, que es suficiente para yo poder teclear fácilmente. Entonces siempre también lo que les comentaba, el encuadre es bueno, porque hay otros que hacen como un zoom o lo otro, o hay otras cámaras que abarcan demasiado en la parte de atrás y se alcanza a ver todo. También les comento que lo que están escuchando es a través del mismo micrófono del computador. También les aclaro que ya instalé el controlador de audio, que indica que ese va pues con el sonido que sale y también con el micrófono. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que debemos tener instalado el controlador del micrófono y que el nivel del volumen está al 100%. Entonces lo que están escuchando es el sonido del micrófono a la distancia que yo les dije. Entonces, para que se den cuenta, esa es la calidad de la cámara y del micrófono. Bueno, ahora les voy a comentar la opinión que tengo sobre este equipo. Como siempre, tengo que comentarles que todos tenemos diferentes puntos de vista de los equipos, de todos los computadores, por tanto tendrán en cuenta esa parte. Por otro lado, también les tengo que comentar que no hay equipos perfectos, todos tienen sus cositas que nos pueden animar o que nos pueden desanimar. Entonces primero vamos con lo que sí me gustó. Primero que todo, que tiene un peso muy liviano, es muy delgado el equipo, es muy pequeño, por tanto es fácil de llevar, de transportar, de pronto meterlo en un bolso. También me gusta que el color, el diseño es elegante, parece que fuera como de aluminio, pero bueno, es de pasta, pero se mira muy elegante. Lo otro que me gusta es el teclado también, que es de los más suaves
entre otras marcas. También es silencioso el teclado cuando vamos tecleando. También me gusta el manejo del panel táctil, que sí obedece correctamente pues a los botones clic. Cuando vamos presionando clic derecho, clic izquierdo, sí responde correctamente. También me gustó su lector de huellas dactilares, pues que nos sirve para iniciar sesión en Windows más rápidamente. Eso no quiere decir de que le dé más seguridad al equipo, no, porque sabemos que podemos entrar a la configuración de Windows desde otros puntos de vista, otras maneras, líneas de comando, entre otras cosas. Entonces no es que le dé seguridad, sino que lo hace iniciar sesión más rápido, pues porque no tenemos que estar colocando contraseñas. También me gustó los altavoces, suenan claro, suenan fuerte. Me parece que son uno de los mejores altavoces que he tenido en el canal, que por lo general pues siempre los tienen la marca de Asus. Me gustó también que maneja bien la refrigeración, como se habían podido dar cuenta. Refrigera todos esos componentes y no se calienta para nada. De igual manera el ventilador es muy silencioso, mejor dicho, yo ni lo sentí, entonces ese también es un punto a favor. También me gusta que se lo puede conseguir con varios procesadores de la 10ª generación, por tanto podríamos optar pues por el que más necesitemos, ya sea un equipo no tan fuerte y otros más fuertes pues como el Core i7 o Core i5. También me gusta pues que sí tenemos disponible el puerto para el almacenamiento de 2.5 pulgadas, que como vieron pues sí lo reconoce hasta 2 terabytes. También me gustó que es fácil de desarmar, solamente quitamos los tornillos, empezamos a levantar y no nos da ningún problema en el momento de sacar todo. También me gustó que pues tiene suficientes puertos USB, que en realidad ya son 4 puertos USB y son bastantes. También me gustó que los biseles son muy delgados, entonces podemos aprovechar bastante esa pantalla. También la pantalla pues que lógicamente tiene antirreflejos, entonces lógicamente no se nos va a reflejar nada de lo que esté por atrás. Y lo último que también me gustó es que sí soporta unidades de estado sólido tipo SATA. Ahora vamos con las cosas que no me gustaron, que son pocas. Primero que todo, que tiene la memoria RAM integrada, o sea que tiene una sola memoria RAM integrada. Por tanto nos limitamos a cambiarla, a colocar una más alta o algo así. Otra de las cosas de la memoria RAM es que si esa memoria RAM llegara a fallar, ahí pues tenemos un problema un poco grave. Tampoco me gustó que no incluye el cable flex para conectar el otro almacenamiento de 2.5 pulgadas, que tenemos que comprarlo por separado y es un poquito costoso ese cable, entonces tendríamos que comprar el cable y además de eso el disco duro, entonces siempre nos sale bastante. Lo otro que no me gustó o que creo que le faltó es un LED indicador luminoso de la actividad del almacenamiento, que por lo general esto siempre lo recargo porque nos ayuda a diagnosticar el almacenamiento, ya sea cuando nosotros queremos saber cuando hay lectura, cuando hay escritura o algo así. Lógicamente que hay programas, hay software para diagnosticar también discos duros. Y también lo que no me gustó fue el botón power, que lo maneja incluido en el teclado, entonces si de pronto este teclado llegara a fallar, pues lógicamente que podría no prender más este equipo hasta que lo cambiemos ese teclado, y pues en este caso es bien complicado de cambiar. Y bueno, hemos llegado al final de este video, entonces espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido, y este ya es el momento donde pueden dejar su comentario ya diciendo de que qué les ha parecido este equipo, o si lo tienen, qué les ha parecido, en qué entorno lo trabajan, qué programas tienen instalados, cuánto les dura la batería, para que otras personas también puedan saber cómo se comporta este equipo. Y si te ha gustado el video, pues ya le puedes dar me gusta al video, y si te gusta esta clase de contenido como la miraste, recuerda que te puedes suscribir al canal porque voy a seguir subiendo videos de esta clase de otros equipos. Entonces ya nos vemos más adelante con otros videos. Que estén bien y chao.